El cáncer es causado por anormalidades en el material genético de las células. Es una enfermedad provocada por un grupo de células que proliferan descontroladas y se multiplican de manera autónoma, invadiendo localmente y a distancia otros tejidos. Incluso una madre que tenga a su bebé en el vientre le puede transmitir el cáncer. Y hay un hombre, un gran hombre que a nivel nacional e internacional fue curado por Dios de su cáncer. Por eso les pido que leamos la palabra de Dios en segundo libro de Reyes, del versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, del versículo 1 al 3. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Vemos aquí en la palabra de Dios a un gran hombre de nombre Naamán. El nombre Naamán significa agradable, amable. El general del ejército de Siria era, por tanto, un hombre de éxito, de victorias. Incluso hasta había sido un instrumento en las manos del Dios, en las manos del Señor. Aquí vemos entonces que el Dios creador de los cielos y la tierra es Dios para la humanidad entera, no solo para Israel, porque defiende a Siria. Vemos aquí dándole victoria al pueblo de Siria, incluso sobre Israel. Y obviamente el Señor bendiciendo ahí a Naamán para que Siria logre vencer a esas naciones enemigas, ¿sí? Para vencer a los que los oprimen. Porque Dios es amor. La primera verdad de las 5 verdades más grandes de la Biblia entera es que Dios nos ama, es que Dios le ama, es que Dios, porque nos ama, es que nos creó conforme a su imagen y semejanza. Miren, no creó así a los vegetales o a los animalitos. Nos creó a nosotros, no a los animalitos, ni a los vegetales. A nosotros nos creó conforme a su imagen y semejanza. Es decir, por su gran amor nos hizo parecidos a Él. Nos hizo personas que podamos comprenderle a Él, que podamos recibir ese amor y compartir ese amor con Él. Así que en esta mañana le damos gracias a Dios, porque entonces, a pesar de que venimos de la sociedad en la cual siempre encontramos tristeza y lamento y dolor y opresión ahí en la tierra, por doquier hay injusticias, lo primero que nos encontramos cuando nos acercamos a Dios es un oasis de amor, un refugio de amor. Que el Señor nos ama, nos abraza, nos consuela, nos cuida. Así que hacemos retumbar esas palabras en nuestro corazón. Las creemos con todo nuestro ser. El Señor me ama. Naamán, podríamos decir que tenía éxito en todo lo que hacía, pero esta descripción era solo el lado externo de su vida. Naamán tenía un problema que no lo sabían muchos. Quizá él solo, su esposa también,
era un problema. Mire, la bonita descripción del versículo 1 es perjudicada por un grave pero. Habla de Naamán, general del ejército del rey de Siria, varón grande delante de su señor, lo tenía en alta estima, por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Mire, todo eso describe, incluso añade otro poquito y dice, este hombre era valeroso, pero leproso. Ahí sale ese pero que hay en las personas. Tenía una enfermedad incurable, humanamente hablando, y una enfermedad vergonzosa, porque era el castigo de Dios por el pecado de las personas. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra predicando y hablando este mensaje, habla de Naamán y dice, muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Para hablar Jesucristo de que el amor de Dios está ofrecido a la humanidad entera y no solo a Israel, a todas las naciones. Esto se los dijo a la gente en su pueblo, en Nazaret, porque escuchaban el mensaje y le rechazaban. Muchos le rechazaban. Obviamente todos sabemos que el mensaje de nuestro Señor es para que lo escuchemos y que Él nos ha dado la libertad de escoger recibirlo, aceptarlo, creerlo, o también rechazarlo, menospreciarlo. Bueno, a esa gente Jesús le dijo que de todos los leprosos que había en Israel, el Señor sanó a un leproso sirio, Naamán, para mostrar que el amor es para todas las naciones y también para mostrar que para quienes rechazan el amor de Dios, no hay esa salud de Dios, no hay el perdón. El que rechaza el mensaje de Cristo sencillamente no recibe las bendiciones, no recibe el perdón de sus pecados ni la salvación. La enfermedad física de la lepra representa a la enfermedad espiritual del pecado, y así lo hace ver Dios al castigar a Miriam, la hermana de Moisés. ¿Se acuerdan? Cuando ella se puso del lado de los que murmuraban contra el liderazgo que Dios había escogido para sacar a la nación de la esclavitud y llevarla a la tierra prometida, la pobre hermana de Moisés cayó en medio de esos chismes y el Señor la castigó y el castigo por el pecado, el Señor lo evidenció con lepra. Estuvo leprosa Miriam. También hay otros personajes en la Biblia. Usías, por ejemplo, muchos se acuerdan de Usías, un rey que gobernó mucho más de 50 años en Israel y que todo el tiempo hizo lo bueno delante de Dios, un hombre precioso en las manos de Dios. Sin embargo, y miren que la palabra de Dios nos habla en todo sentido, era un hombre que sirvió a Dios, quitó altares, compartió el mensaje de Dios al pueblo, a las naciones, dio testimonio, pero hubo un momento, por allá en los últimos días, que quiso él meterse al templo, al lugar santísimo y hacer un oficio del sumo sacerdote, y le decían los sacerdotes, oh rey Usías, por favor, esto no, tú no lo puedes hacer, el Señor lo encargó al sumo sacerdote, y dice que él se enojó porque no podía hacer eso, pero en el instante en que él se enojó, le brotó la lepra en la frente y le sacaron urgentemente de ahí y murió así leproso, evidenciando el Señor que quien se va en contra de su palabra, que quien no quiere escuchar sus mandatos, que quien no quiere obedecerle por amor a Dios, recibe el castigo del Señor. Así que entonces la lepra evidencia la lepra
que es una enfermedad física, evidencia el pecado, que es una enfermedad espiritual, con la cual tenemos todas las personas sobre la tierra. Todas las personas los tenemos. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, amigos, hermanos, lo que nos separa del Señor no es nuestra inteligencia, nuestros quehaceres. Es que tenemos mucho que hacer, es que tengo mucho trabajo, mucho estudio, por eso no leo la Biblia, no voy a la iglesia. No, lo que nos separa de Dios es el pecado. Por eso usted desde ya reflexione, ¿qué tan cerca está de Dios? ¿Qué tan lejos? Si usted es una persona que no lee la palabra de Dios a diario, que no ora a diario, que no habla de Cristo a sus familiares y amigos, que no pide perdón cuando comete una injusticia a otra persona, o que se niega a perdonar a alguien que se ha arrepentido, sencillamente está separado de Dios. Y todas las personas que hagamos eso estamos separados de Dios, y no es por nuestra gran sabiduría, sino por el pecado que invade nuestro ser. Por cuanto todos han pecado, están separados de la gloria de Dios. Así que afirma Dios que todos hemos pecado y por eso estamos separados de Él. Amigos, está comprobado, aún por la ciencia, que el solo hecho de aceptar nuestro problema ya es el 50% de la solución. Mire qué maravilloso. Sí, tenemos un problema, queremos solucionarlo, pero empieza ahí, con solo aceptar nuestro problema, reconocerlo. Es que mucha gente a veces escucha cuál es la raíz de su problema y decide no creerla, y si no la cree, entonces no tiene ni el 1% de la solución. Pasará así. El Señor Jesucristo afirma, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Usted y yo podemos ver que el Señor Jesucristo afirma que todos los pecados serán perdonados a los hombres, a las mujeres, y las blasfemias cualesquiera que sean. El Señor Jesucristo vino para perdonar. Él vino a predicar y a enseñar el mensaje que Dios es amor, que nos ama y que tanto nos ama que incluso permite que su Hijo único muera como un delincuente, bien jovencito, por amor de nosotros, y lo hace para perdonar nuestros pecados. Él, cuando sanaba a los enfermos, les decía, tus pecados te son perdonados, a pesar de que había mucha gente que decía, ¿y este quién es para perdonar? ¿Sí? Bueno, Él sí tiene autoridad para perdonar, porque Él es el Hijo de Dios. Así que podemos ver entonces que la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo, Él es el único que puede perdonar los pecados de la humanidad. Mire, dice un pasaje por allá en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Evangelio de Dios, la gracia y el amor de Dios en Cristo Jesús está ofrecido para todas las naciones, para el mundo entero, así como vemos aquí, para Siria, que actualmente está bajo guerra civil y en descontrol. Para ese pueblo también está ofrecido el amor y el perdón de Dios y la salvación en Cristo Jesús. Así que encontramos aquí la tercera gran verdad. La primera, Dios nos ama. La segunda, todos hemos pecado. Y la tercera gran verdad, de las 5 grandes verdades de la palabra de Dios, el Señor Jesucristo declara, la palabra de Dios lo afirma, que si bien la paga del pecado es muerte,
El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la tercera verdad. Sí, pecamos, pero el regalo de Dios para la humanidad es la vida eterna, la salvación y el perdón, ahí que se encuentra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando miramos al leproso Naamán, vemos en realidad la imagen de nosotros mismos. Podemos tener toda clase de talentos, éxito, la gente puede apreciarnos, podemos salir adelante, y aún así en la vida de todos existe un grave pero, es decir, el problema del pecado, esa enfermedad del pecado que nos afecta y nos arruina, que así como Naamán, la sabía solo su mamá, pero se la comentó a la niña, que vemos ahí que le dice en el versículo 3, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría. Y entonces Naamán emprende publicar su problema, incluso se lo llevó al rey, y él esperaba que y pidió que el rey enviara cartas y que se tratara su asunto de la lepra como un asunto de Estado, a nivel político, para que él sea sanado. ¿Sí ve? Él entonces reconoció, miren, Naamán entonces dio el 50% de la solución cuando creyó, reconoció su problema, ¿sí? Reconoció que Dios le amaba, él mismo sabía que Dios le daba las victorias. Y también comprendió que en Israel puede encontrar salud. Ahí está. Usted y yo estamos escuchando, entendiendo que necesitamos comprender que en Cristo Jesús encontramos también nosotros perdón y salud. Naamán entendió que en Israel estaba su salud. Así que usted y yo también tenemos esa enfermedad espiritual. Y con la ayuda de Dios, hoy estamos entendiendo que en Cristo Jesús hay solución. Y les estoy diciendo, amigos y hermanos, que este mensaje, quizá algunos piensan que, bueno, esto ya lo he escuchado yo ya llevo 6 meses en la iglesia, o llevo 1 año, o quizá 10 llevo en Cristo, o 20, pero este mensaje ya lo escuché, puede decir. Yo le voy a decir que no, porque el pecado permanece ahí en nuestro ser, y tenemos nosotros la elección de vivir en santidad o vivir en pecado. Y muchas veces, aunque tengamos 10 años o 20 años en la fe, en Cristo, en la iglesia, o 30 años en el Evangelio, podemos escoger andar en la carne y pecar y ofender y herir a las personas y aborrecerlas y no pedirles perdón y no hablarles de Cristo. Usted y yo lo sabemos que es así. Usted y yo sabemos que el pecado ahí todavía está, esa lepra está ahí todavía. Entonces, el mensaje es para usted también hoy, que en Cristo Jesús hay solución para que usted y yo seamos limpios totalmente. No solo creer en la cabeza que sí podemos llegar a ser limpios y que solo después de la muerte vamos a ver, no, sino que aquí en la tierra podemos ver que somos limpios de ese corazón tan duro, de esas injusticias que cometemos. Así que el leproso Naamán nos representa, pero la mujer de Naamán creyó las palabras de su pequeña esclava. Ella creyó esas palabras y por eso se las dijo a Naamán. Naamán también creyó, por lo cual emprendió ese trámite para ir a Israel. Aunque miren, él estuvo a punto de perder la salud que ya Dios había decidido darle, porque no le pareció muy pomposo el recibimiento que le hizo. ¿Se acuerdan que él habló con su rey y quiso que su asunto fuera tratado internacionalmente, y llegó allá? Ni siquiera le atendió personalmente el profeta Eliseo. Sí, le dijo, el Señor le ha dado salud. Que se meta 7 veces en el río Jordán y el Señor así le da la salud. Miren, Naamán escuchó que Dios ya le dio la salud, pero le molestó
que no lo atienda personalmente, siendo él una personalidad tan grande. Y estuvo a punto de irse, dice la palabra de Dios, que se enojó y ya se quería regresar para Siria y vivir por el resto de sus días leproso. Amigo, hermano, usted reconoce que aún hay pecado en su vida con el cual usted aún ofende a las personas y peca contra Dios. Reconoce que es pecado no leer la palabra de Dios a diario. Reconoce que es pecado no orar. Esto es serio, hermanos. ¿Reconoce usted que usted comete pecado contra Dios cuando no perdona a alguien que comete una injusticia contra usted? ¿Entiende usted? ¿Sabe que aún la lepra la tiene usted cuando anda en soberbia y no le pide perdón a aquellos a quienes usted ofende? Hermanos, esto es muy serio. Naamán estuvo a punto de regresarse y perder la salvación. Y usted y yo podemos también decir, no, pero si yo pensé que la vida cristiana era solo hacer una oracioncita, pero no me imaginaba nunca que yo fuera a ser confrontado de esta manera. Hoy le está diciendo el Señor a usted, hermano y amigo, que si usted hace cosas para Dios, pero no confronta la realidad de su pecado, está perdiendo el tiempo. Aun cuando esté en la iglesia evangélica, enseñando la palabra de Dios, sirviéndole a Dios semana tras semana, año tras año, pero si usted a diario no está enfrentando su pecado, luchando contra su injusticia, conquistando ese carácter con el cual ofende a los demás, viendo que sí se puede leer la palabra a diario y orar y compartir del amor de Dios a todas las personas, y usted no lo está haciendo, si usted no lo reconoce, está perdiendo el tiempo. Hay poder en la sangre de Cristo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, de toda. No hay excusa para que un hijo de Dios siga viviendo en pecado. Sí, en el mundo y en el contexto de la iglesia evangélica pseudo cristiana le han dicho, bueno, pero todos somos humanos y pecamos. Eso es una mentira, media verdad, una mentira del diablo con la cual le quiere postrar para que usted siga en la lepra, siga en el cáncer. Los hijos de Dios entienden por el Espíritu Santo que mora en nosotros, que en Cristo Jesús hay perdón para nuestros pecados y que nos puede limpiar de toda maldad. Y que día tras día, año tras año, el Señor nos va dando crecimiento. Vamos aumentando nuestra estatura, vamos abandonando hasta el más pequeñito de los pecados. Y que el Señor no nos consiente ninguno. A nadie le da permiso el Señor para pecar. Naamán le escuchó a sus siervos que le decían, pero si te hubiera dicho algo más difícil que hagas, lo hubieras hecho. ¿Cómo no te vas a meter ahí en ese río? Le escuchó y se fue y se metió 7 veces. Y cuando salió, su piel estaba más linda que la de un bebé. ¿Quiere usted tener la piel como la de un bebé? Acaríciele la carita a un niño de 2 años. ¿Cuánto daríamos por tener una piel como esa? Dios en Cristo Jesús está dispuesto en este mismo instante, hoy, de darle a usted una vida nueva, preciosa, una nueva oportunidad. ¿Cuántas veces usted ha dicho, yo quisiera volver a empezar? Hoy tiene usted la oportunidad. ¿Qué tanto le invade ese pecado? ¿Qué tanto le invade ese carácter humano que usted dice, es que yo no puedo dejar de ser así, es que yo soy un hombre o una mujer que tengo un carácter que yo soy así, yo ofendo, yo grito, ese es mi carácter, pero que ni usted mismo tiene paz consigo mismo, menos con los demás? Bueno, hoy tiene la oportunidad de ser limpio y recibir una piel como la de un bebé. Espiritualmente el Señor nos puede dar hoy vida eterna y sacarnos de un estancamiento en el cual pueden estar fundidos miles y miles de
cristianos que llevan 1, 2, 10, 20 años en Cristo y viven en la mentira y no pueden salir de la mentira. Muchos en el chisme, en la murmuración, en el aborrecimiento. No saben amar ni siquiera a sus familiares que son inconversos. Ni siquiera oran por ellos. No pueden ni con su pecado de 20 y 30 años en Cristo. Hoy usted tiene la oportunidad en Cristo Jesús para ser libre y tomar el camino de la salvación. Naamán, cuando salió lleno de gozo, dijo, ahí usted lo puede ver en el versículo 15 del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, ahora conozco que no hay Dios en la tierra sino en Israel. Es como si usted dijera, ahora sé que en Cristo Jesús, de verdad, que tengo la capacidad, el poder, la herramienta para dejar esta maldad que me invade. Así lo dijo Naamán. ¿Está dispuesto usted a recibir una bendición tan grande como la recibió él? Luego él dijo, ya no ofreceré sacrificios a otros dioses. Mire qué maravilloso. Él entonces entendió que el Dios de Israel es el Dios creador del cielo y de la tierra y que gobierna en todas las naciones y que le ama. Por eso decidió renunciar entonces a su cultura, a la religión del mundo, y decidió poner su fe en el Dios de Israel. Ya no ofreceré sacrificios a otros dioses. Y lo que Dios le está diciendo a usted y a mí es que entendamos que en Cristo Jesús tenemos el perdón, el poder de Dios para ser limpios de toda nuestra maldad. Y entonces ya no necesitamos estar rindiéndonos a darle culto a la pereza, a la desobediencia, al enojo, al odio. ¿Sí ve? Esos son dioses con los cuales los cristianos andan ahí en su corazón. Miles y miles de cristianos llegan a la iglesia a cantar con la Biblia bajo el brazo, pero en su corazón, además de que han recibido a Jesús como Salvador, tienen otros dioses y rechazan a Jesús como Señor y dejan que en su corazón gobierne la maldad y se guían en la carne y se levantan y se acuestan sin orar y sin leer, porque siguen adorando a los dioses, aún con Jesús en el corazón. Lo han invitado para pisotearle. Han invitado a Jesús al corazón para pisotearle y para decirle, en mi vida mando yo y yo adoro a todos estos demonios del aborrecimiento, el odio, la pereza, no compartir el evangelio, no amar, no perdonar. El Señor le está diciendo entonces a usted y a mí que si tenemos la bendición de entender este mensaje y llevarlo, no solo que se quede en la cabeza, sino a nuestro corazón, entonces que pase a la práctica, no ofrecerle más sacrificios a otros dioses, sino con todo nuestro corazón entregarnos a amarle al Señor. Esa es la cuarta verdad de las 5 verdades más importantes de la Biblia. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, que reconozcas que eso es pecado, eso con lo cual hieres. Que reconozcas que eso es pecado, que confieses. Confesar es decir lo mismo. Viene de la palabra en el griego homologar, incluso se utiliza esa palabra, homologar, es decir, decir lo mismo que Dios. Dios dice que estás lleno de pecado, que si no lees y oras y no compartes y no tienes gozo y no tienes amor y paciencia, es porque hay pecado. ¿Lo crees? ¿Lo confiesas? ¿Lo reconoces? Si lo haces, tienes la oportunidad de ser salvo y libre de toda esa maldad. Si lo rechazas y te parece insignificante este mensaje, sencillamente como muchos que rechazaron a Cristo, no reciben su salvación. Miren, ese es el mensaje del Evangelio. Falta la quinta verdad, no les he mencionado. La quinta verdad es que una vez que uno entienda que Dios le ama, que hemos pecado, que en Cristo Jesús está el perdón y la salvación de mi alma,
necesitamos la cuarta verdad. Reconocer, y esta es práctica. Esa es práctica, esta verdad es práctica. Reconocer con obras, con hechos, con frutos dignos de arrepentimiento que en Cristo hay solución para nuestra vida. La quinta verdad la hace el Señor. Dice la palabra de Dios que Él nos bautiza en un cuerpo. Es decir, Él nos incorpora en la iglesia. Y en la iglesia es donde nosotros ya no vamos a ofrecer sacrificios a otros dioses. Vamos a ofrecerles sacrificios al Dios verdadero y viviente, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo hacemos en la iglesia. Le servimos al Señor. El Señor a todo el que es salvo le añade a la iglesia. Así lo dice en Hechos. Y añadía al Señor cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Los incorpora. El creyente que es salvo entiende que la iglesia es una herramienta, un medio para adorarle a Dios, para ser limpio de su maldad, para recibir el fruto del Espíritu, del gozo, la paz, la paciencia que todo ser humano necesita. Ahí están las 5 verdades más importantes de la Biblia. Y hoy, con una oración, pero con un corazón contrito y humillado, podemos recibir todo el amor y el poder de Dios para ser limpios, para tener una nueva vida. Les quiero mencionar lo que dice Dios allá en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Dice la palabra de Dios: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Así lo dice el Señor en su palabra. Delante de usted están entonces los dos caminos y usted lo escoge. El camino de vida y muerte, el camino de bendición y maldición. Usted lo escoge. Pero el Señor le exhorta, le anima, le dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si bien usted y yo tenemos la elección de escoger entre los dos caminos, el Señor nos muestra uno: la vida, el perdón en Cristo, la salvación de nuestra alma y la de nuestros familiares. Escoge ese camino de salvación, dice el Señor. ¿Quiere usted escucharle al Señor o dejarse convencer, engatusar por su carne, por un corazón duro que aborrece a las personas, que no las ama? Y usted puede decidir: no, este mensaje es insignificante, ya lo he escuchado hace mucho tiempo y no me hace nada. Que solamente lo oiga por un oído y salga por el otro, porque a mí me fascina. Es más, le he encontrado gusto al pecado, le encuentro placer a estar lejos de Dios. Como escuchaba yo a unas muchachas por allá en San Cristóbal: pero qué gusto me da a mí cuando odio a las personas y se lo digo en la cara y los veo sufrir. Usted puede escoger el camino de muerte y perdición. El Señor le recomienda el camino de salvación. El Señor tiene poder para enternecerle su corazón. Llegamos al final. Jesucristo afirma: de cierto, el versículo que leímos un poquito antes, Él dijo: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Si ve, el Señor vino para perdonar todos nuestros pecados. Sin embargo, y con esto terminamos, escuche usted lo que dijo enseguida Jesús: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Así lo afirma el Señor Jesucristo ahí en Marcos 3:28.
reo de juicio eterno al que blasfeme contra el Espíritu Santo. Es cierto, Jesús te puede perdonar todos los pecados, pero hay un pecado que el Señor no perdona. Y ese pecado, la palabra de Dios dice, es rechazar que en Cristo Jesús usted tiene la salvación de su alma. Que esa muerte y derramamiento de su sangre de Jesús ahí en la cruz lo hizo por amor a usted, para demostrarle que Dios le ama y que tiene poder de librarle de ese pecado y de la maldad que le asedia. Si usted, mire, por eso el Señor le dice, estos dos caminos están para ti, pero Él le anima y le exhorta y le manda a escoger. Escoge la vida, escoge la bendición para que vivas tú. Escoge a Cristo donde quiera que estés. Escoge acercarte a Dios en Cristo Jesús. Él es el único que ha muerto y resucitado y vive por los siglos de los siglos, y derramó su sangre por ti. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. Rechazar el perdón que Dios le da a usted. Es más, le invito a que leamos Juan 3:16 y vamos a orar. Finalmente vamos a hacer una oración leyendo Juan 3:16. Lo voy a leer aquí al micrófono, pero le pido que lo siga, lo lea usted allá en la mente, en su Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios en Juan capítulo 3, del versículo 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La humanidad entera, todas las familias de la tierra tienen salvación y perdón en Cristo Jesús. Pero el mensaje no termina ahí. A veces nos quedamos solo con Juan 3:16. Pero Jesús, después de esas palabras, dijo: aquí está hablando el apóstol Juan, inspirado por Dios. La palabra de Dios está diciendo que el que en Jesucristo cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí afirma entonces que si usted no toma el camino que el Señor le muestra, el camino de vida, el camino de perdón, el camino de bendición total, sanidad total, entonces ya es condenado, porque rechaza creer que en Cristo hay poder para limpiarle de toda maldad. Ahí lo está diciendo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aumenta, lea usted el versículo 19, explica mejor, diciendo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo le dice a usted que si recibe el camino de salvación, entonces recibe el perdón, la salud, la vida eterna. Pero que si le rechaza, si rechaza creer en Cristo Jesús, ese pecado no tiene perdón. Y por esa razón son miles y miles los que se van a una eternidad sin Dios. ¿Han amado tanto estar lejos de Dios aquí en la tierra? No van a recibir otra cosa
en la resurrección de los muertos y el día del juicio. Amaron tanto estar lejos de Dios aquí en la tierra, que en la resurrección, en el día del juicio, el Señor les va a dar lo que ellos querían, separación de Dios también. Eso está afirmando la palabra de Dios. Pero nos dice también un mensaje para los que estamos en Cristo aquí. Hermanos, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Usted y yo, siendo cristianos, podemos estar allá haciendo lo malo. ¿Reconoce usted que es malo no orar y no leer la palabra a diario? ¿Reconoce usted que es malo no hablarle del amor de Dios a las personas, no alentarlas, aborrecerlas, odiarlas, no perdonarles? ¿Reconoce que es malo? ¿Reconoce incluso usted que eso lo vive usted a diario y todavía tiene que vivir con esos defectos todavía en su vida, aún estando en Cristo? Bueno, la condenación es que Jesucristo vino al mundo, pero la gente, los hombres, las mujeres, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, aún muchos cristianos que asisten a la iglesia y adoran a Dios y enseñan la palabra y predican, se deleitan en el pecado, se deleitan en la maldad, aborrecen a ciertas personas, desean que sean quemados o que sean fusilados. Hay muchos cristianos que tienen un corazón empedernido, y este mensaje es para ustedes, hermanos. La sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de toda maldad, pero dice la palabra de Dios que el que practica la verdad, si usted y yo somos realmente hijos de Dios, es decir, que practicamos la palabra de Dios, no solo la oímos, sino que la ponemos en práctica, entonces venimos a Cristo. Confesamos entonces que esto que tenemos en el corazón es pecado, que no es un pecadito, una mentira blanca en la cual yo le encuentro sabor, incluso me salva cuando llego tarde a la empresa y el jefe me dice: ¿por qué llegaste tarde? Una mentirita blanca me salva porque no me sancionan. Hermanos, usted se engaña. Que practica la verdad viene a Cristo, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, para que sea manifiesto que el poder de Dios es que le limpia de esa maldad, que es libre totalmente de la mentira y de todo el pecado. Pero el que aborrece la luz no viene a Cristo, para que sus obras no sean reprendidas. Y en la iglesia hay muchos hermanos que no vienen a la luz, se deleitan en sus obras malas, no confiesan sus pecados, no piden ayuda a los hermanos que van creciendo, al pastor, no le piden ayuda, se quedan callados, aun cuando la palabra les está exponiendo su pecado para que ellos sean libres, lo callan, lo ocultan y siguen viviendo en sus maldades. Hermano y amigo, yo le recomiendo a usted que no sea como aquellos que aborrecen la luz y se quedan allá escondidos para que sus obras no sean reprendidas. Le animo, más bien, que si hay temor de Dios en su vida, publique, pida ayuda y diga: yo quiero salir de esa maldad. Mire, todavía me invade la mentira, todavía me invade esto. Vamos a orar, vamos a, con un corazón contrito y humillado, a hablarle al Señor de corazón. Y Él en esta mañana realmente nos puede dar la salvación, nos puede dar esa luz en el camino, nos puede abrir la puerta a un estilo de vida superior. Hoy nos puede ablandar nuestro corazón. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu gran amor por nosotros. Gracias porque nos hiciste conforme a tu imagen y semejanza. Reconocemos que pecamos, fallamos, cometemos injusticias contra nuestro cuerpo, contra nosotros mismos, contra las personas a nuestro alrededor. Mentimos, fallamos, te desobedecemos, no leemos tu palabra, no la ponemos en práctica, Padre Dios, pero entendemos que en Cristo Jesús tú nos das la vida eterna y el perdón y el poder y la capacidad para ser limpios de toda maldad.
Hoy, Padre Dios, realmente nos arrepentimos de nuestra maldad y nuestro pecado. Lo aborrecemos ese pecado y queremos ser libres. Queremos recibir el perdón. Queremos que tu sangre preciosa quebrante nuestro corazón, que lo vuelva un corazón blando. Que podamos, Señor, clamarte para luchar en contra de esos pecados en los cuales estamos ya estancados y los hemos aceptado como parte de nuestra vida. Hoy decidimos creer que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarme de toda maldad. Gracias, Padre Dios. Gracias. Recibo entonces tu palabra. Decido creer en todas las escrituras, en cada versículo, y decido entonces no esconder mi pecado, sino clamarte a ti y buscar la solución. Gracias por incorporarme en la iglesia, donde mediante el servicio yo voy a estar compartiendo con los hermanos, con el pastor, mis problemas, mis asuntos, para que en oración y con amor yo vea realmente cómo voy siendo limpiado totalmente. Te alabamos, Padre Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.